realizando todos estos trabajos conmemorativos de celebración del 48 aniversario de la Facultad de Historia. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos a la presentación del libro del doctor Jaime Hernández Díaz, quien además de ser profesor de la Facultad de Historia, pues es decano de la misma y uno de nuestros grandes profesores nicolaitas. Él ha sido, está de más presentarlo, pero como todos ustedes saben, ha sido ex rector de la universidad, ha ocupado una serie de cargos al interior de la universidad que tienen que ver con la evolución y el desarrollo de nuestra casa de estudios. El día de hoy tenemos el gusto de estar aquí reunidos para conocer algunos de los planteamientos que el doctor Jaime Hernández realiza en su texto Lecturas, la Constitución del Estado Libre Federado de Michoacán y su reforma 1825-1835. Agradecemos también la presencia del doctor Héctor Pérez Pintor, quien actualmente es el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de nuestra Casa de Estudios, y al doctor Leopoldo López Valencia, director del Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán, quienes en este marco del 48 aniversario van a ser de presentadores de este libro. Siempre el nacimiento de una nueva publicación es una alegría para todos nosotros y mucho más cuando emana de un proceso de investigación de larga duración que se ha realizado por algunos de nuestros académicos. Así que bienvenidas y bienvenidos a todos y vamos a iniciar con los trabajos de hoy por la mañana dándole la palabra al doctor Héctor Pérez Pintor. El doctor Héctor Pérez Pintor es el licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Diplomado en Estudios Avanzados por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Derecho de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de la Universidad Michoacana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Integrante del cuerpo académico Transformaciones Jurídicas y Sociales en el Siglo XXI, integrante del programa interdisciplinario en rendición de cuentas, ha realizado estancias cortas de investigación en países como España, en la ciudad de Estocolmo, en Copenhague y en Oslo. Da cursos en nivel licenciatura, maestría y doctorado sobre teoría constitucional, derecho a la información y derechos culturales. Autor de más de 20 trabajos, entre libros, artículos y ensayos, por publicaciones, por publicarse este año, por ejemplo, está el texto Educación y protección de datos personales en entornos digitales en el dilema mexicano. Fue coordinador y fundador de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Michoacana, coordinador fundador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana y jefe de la División de Estudios de Posgrado de Derecho en la misma institución. Fue secretario auxiliar de la Universidad Michoacana entre enero del 2015 a enero del 2019 y coordinador general de la Comisión para la Conmemoración del Centenario de la Universidad Michoacana en el año 2017. Actualmente, como ya lo mencioné, es secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Universidad Michoacana. Pues un gran nicolaita, un gran amigo. Y Héctor, pues tienes la palabra para que ahora hables del trabajo que el día de hoy se presenta. Un gusto tenerte con nosotros, Héctor, en nuestra casa, en la Facultad de Historia, que también es tu casa, aunque sea de manera virtual. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco, por supuesto, la presentación, la invitación
y también la oportunidad de estar compartiendo en esta celebración por el aniversario, este ciclo tanto de conferencias, presentaciones de libros y diversos eventos académicos que se llevan a cabo precisamente por este aniversario más de la Facultad de Historia, una de las facultades insignia de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Le agradezco a la doctora Tere, muchas gracias Tere por la invitación, por la presentación, y un honor para mí estar esta mañana además compartiendo con todas y todos ustedes. Les saludo, por supuesto, con beneplácito en esta presentación del libro del doctor Jaime Hernández Díaz, a quien saludo, por supuesto, y también agradezco esta posibilidad de, en esta presentación, estar señalando algunas líneas institucionales acerca de la colaboración que se hizo para la publicación que hoy ve luz al público en general. Muchas gracias, maestro. Lo saludo con gusto. Y, por supuesto, a mi amigo, al doctor Leopoldo. Ya teníamos algunos años que no coincidíamos y me da muchísimo gusto que sea esta obra la que nos convoca y en la que concurrimos el día de hoy. Destacado Nicolaita también y ahora miembro del Colegio de Michoacán. Saludos, doctor, allá a Zamora. Y a todos y a todas quienes nos escuchan y nos ven esta mañana para la presentación de este libro, La Constitución Política del Estado Libre y Federado de Michoacán y su reforma 1825-1835, de la autoría del doctor Jaime Hernández Díaz. Por supuesto, cuando ya hace algunos meses, varios meses, que se trasladan inclusive al año pasado, platicábamos con el doctor Hernández Díaz acerca de ya un trabajo incipiente que él tenía y que una parte también había sido ya publicada sobre los trabajos, vamos a decir, de este primer federalismo que se da en nuestro país una vez consumada la independencia, que recién acabamos de conmemorar el bicentenario de la misma, de la consumación. Ya planteaba el estudio acucioso que llevó en archivos y sabiendo esa meticulosidad que él tiene para llevar a cabo esta investigación seria, consistente y sobria acerca de uno de los temas que sin lugar a dudas ha llevado a cabo pues desde bastante tiempo. Y no es menor que haya habido esta conjunción. Por una parte, los trabajos del doctor Hernández Díaz y por otro, la colaboración de uno de los mejores editores en nuestro país, que es Miguel Ángel Porrúa, librero editor. Esta conjunción dio la posibilidad de que hoy veamos este trabajo publicado, en el cual se plasman diversos aspectos del federalismo una vez establecido a partir de 1824, pero recogido en los trabajos que en los diversos estados federados se llevaron a cabo en este periodo, y específicamente en Michoacán, desde el 25 hasta el 35, su constitución ya plasmada, pero también sus reformas. Es un periodo de 10 años aproximadamente, en donde se plasman diversos temas, sobre todo que tienen que ver con estos hallazgos que el doctor Díaz hizo en el archivo, tanto del Congreso, del Estado y en algunos otros. Planteamos entonces la posibilidad desde el año pasado de que la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, a través de su departamento editorial de la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo, pues viera luz, recogiera las inquietudes y lleváramos a cabo esta publicación de la obra que se llevó a cabo. Se concretó esta colaboración con Miguel Ángel Porrúa, editor, y llevamos a cabo hoy esta misma presentación
que ya señalo, es una obra en la que se muestra la pasión que el doctor Jaime Hernández Díaz, a mí me parece muy importante este asunto de que si bien la investigación es un trabajo, vamos a decir, muy científico, desde el punto de vista muy formal, pero esto no deja de tener esta pasión que se tiene en los temas referidos. Y en este caso, el doctor Hernández Díaz, así como no solamente en esta obra, sino en otras más, pues demuestra esta inclinación a estos estudios de la Constitución federada del Estado Federado de Michoacán y su reforma de 1825 a 1835. Ya en la obra Reflexiones jurídicas en la historia constitucional mexicana, una perspectiva bicentenaria, que coordinamos tanto el doctor Jaime Hernández como yo, ya ahí se localizaban algunos textos dedicados precisamente a este momento de la Constitución de Michoacán, 1825-1835. Sin embargo, eran apenas estas pinceladas que se daban a este periodo y que seguramente, pues en ese entonces, mereció la atención del doctor Hernández Díaz y se dio a la tarea precisamente llevar a cabo una investigación ya con esa, vamos a decir, este panorama general que se había publicado en esta serie de estudios que se llevaron a cabo en esta obra de reflexiones jurídicas en la historia constitucional mexicana desde el bicentenario del inicio de la independencia. Estamos hablando de un texto por ahí del año del 2010. Llevó entonces estos pasos precisamente para recopilar y dar forma a esta obra que hoy estamos dando a conocer. Es muy importante señalar que en esta obra además encontramos una serie de fuentes de información, pero sobre todo de algunos otros textos que se acompañan a la misma obra, que por supuesto dan la posibilidad de comprender, de entender en toda su amplitud, pues el texto mismo que el doctor Jaime Hernández se lleva a cabo en el libro que hoy presentamos, de tal forma que vamos a ver acompañado precisamente de esa Constitución de 1825, es un anexo que está en esta obra y en la cual, por supuesto, nos va dando pie para estar, aparte del texto y de estas reflexiones que hace el doctor acerca de esta Constitución, sus reformas y el federalismo que se lleva a cabo en la misma, que está plasmado en la misma, vamos a encontrar, por ejemplo, esta declaración de donde se llevan a cabo estas reformas en el Congreso del Estado de Michoacán. Es decir, esta vigencia, esta declaración que dan vigencia precisamente a estas reformas que se llevan a cabo en marzo de 1835. Es un documento muy importante precisamente porque da este formalismo, esta idea de la vigencia que cobran las reformas que se llevan a cabo en el año de 1835. Sin lugar a dudas, este texto para la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, para la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y para todas las dependencias de la universidad, del área de humanidades específicamente, no quiere decir que las otras no, será un texto a consultar, dada la importancia de las fuentes que se llevaron a cabo, de las reflexiones que ya dijimos, del análisis que hace el doctor Hernández Díaz y que nos da una luz acerca de ese federalismo que vimos nosotros en 10 años. Es decir, entender esa riqueza que se da en el primer federalismo, derivado precisamente de el acta constitucional de 1824, la adopción de este sistema federal en la incipiente nación mexicana que nacía después de la consumación de la misma, y por supuesto esta viveza que se da en las discusiones, en la vivencia de los aspectos jurídicos, constitucionales y sociales que están expresados
en un texto de esta naturaleza. Si nosotros reflexionamos y siguiéramos esta idea de Arnaldo Córdoba acerca del constitucionalismo, de una constitución que también, aparte de ser un ordenamiento jurídico, el máximo ordenamiento jurídico, pero sobre todas las cosas es un pacto social. Dice Arnaldo Córdoba que la Constitución mexicana es el pacto social, que él lo reflexiona a la Constitución vigente del 17, pero que sin embargo lo podemos nosotros direccionar a las constituciones que se dan a lo largo, no solamente en el ámbito federal en el siglo XIX, sino en el ámbito de los estados, y en este caso el pacto social que se da en la Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán y su reforma de 1825 a 1835. Para nosotros es un beneplácito presentar esta obra, darla a conocer. Estará a disposición, por supuesto, en la librería de la Universidad Michoacana. Tengo entendido que Miguel Ángel Porrúa, librero editor, también la tiene ya disponible en otros, digamos, en la distribución que se da a nivel nacional de la misma, pero en casa la tendremos a partir seguramente de la próxima semana ya en la librería universitaria, en las librerías, tanto en el centro como la que está en Ciudad Universitaria. Me congratulo nuevamente, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar esta mañana compartiendo, y pues dejaré ahora pues a los especialistas en esta materia, tanto al doctor Leopoldo, que nos hará su presentación, y por supuesto escucharemos con mucha atención las palabras que el doctor Jaime Hernández Díaz tenga al respecto. De mi parte, darles nuevamente mi agradecimiento, una felicitación a la Facultad de Historia por todo este ciclo de reuniones académicas que nos permiten convivir desde este ámbito a lo largo de varios días, y específicamente el día de hoy con la presentación de esta obra que desde la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria tenemos el gusto de impulsar. Muchísimas gracias, muy buenos días, felicidades al doctor Jaime Hernández Díaz por esta obra que sale, y gracias a todas y a todos por su atención. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Héctor Pérez Pintor. Creo que ha sido un buen inicio de presentación del marco y el contexto en el cual se ha registrado la edición de este texto. Vamos a darle la palabra al doctor Leopoldo López Valencia, quien es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hizo una maestría y doctorado en Ciencias Humanas en el Colegio de Michoacán. A lo largo de su carrera profesional ha realizado estancias postdoctorales en Alemania, en la Escuela de Altos Estudios de Hispanoamericanos en Sevilla, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Colegio de México, al igual que el doctor Héctor Pérez Pintor, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, tiene varias publicaciones a lo largo de su recorrido curricular, entre las que voy a mencionar Antonio Florentino Mercado, un juez en tiempos de transición. También tiene un trabajo sobre Monseñor José María Cáceres y Martínez, jurista y eclesiástico michoacano. Es larga la trayectoria del doctor Leopoldo. Creo que se ha hecho el colofón necesario para darle la palabra y que el día de hoy nos hable de este libro que estamos presentando. Bienvenido, doctor Leopoldo, es un gusto tenerte en casa. Ya sabes que también la Facultad de Historia es tu casa y pues bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Tere Cortés por su presentación, y muchas gracias a la Facultad de Historia, y felicidades por este aniversario que está cumpliendo. Y agradezco mucho más que me permitan tener el honor de presentar este libro de mi maestro, del doctor Jaime Hernández Díaz, que para mí es un honor siempre
compartir una mesa con él y ahora más presentar este libro que acaba de aparecer. Y igualmente, Héctor, un gusto verte después de varios años. Bueno, hablar de este texto del doctor Hernández Díaz, es volver es reiterar que él es, como lo sabemos los que estamos interesados por la historia del derecho y las instituciones en Michoacán, una referencia en todas nuestras investigaciones. Podemos, desde su estudio Orden y Desorden Social en Michoacán, el derecho penal en la Primera República Federal, 1824-1835, que es de lectura obligada para todos los interesados en la historia social y en la historia jurídica, no nada más michoacana, pero especialmente a los que nos interesa la historia de nuestro estado. Son libros básicos que tenemos que hacer referencia continuamente. Ahora el doctor Hernández Díaz nos presenta una obra que era indispensable en la historiografía jurídica, no solo michoacana, sino en la historiografía jurídica mexicana. Ya desde hace más de 20 años, Jaime del Arenal nos advertía que era absolutamente necesario que dejáramos de estudiar solamente la historia del derecho del centro, la historia del derecho de la Ciudad de México, no porque no fuera importante, sino porque también teníamos que voltear a ver toda la riqueza que se había desarrollado en cada una de las regiones, en cada una de las entidades federativas que conforman al país. Solo así, nos decía, vamos a poder tener algún día un panorama más o menos similar al que se vivió en la historia jurídica de nuestro país. Y creo que el doctor Hernández Díaz es lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria. Ha ido con estudios serios, con estudios meditados, con estudios de largo aliento, dibujando, dándonos los trazos de esta historia jurídica e institucional michoacana. Ahora nos presenta esta obra sobre la constitución, la primera constitución de Michoacán. Este libro tiene muchas virtudes. Quise encontrarle algo para criticarle, para ver si lo encontraba, y encontré puras virtudes, afortunadamente. El libro, a pesar de que es una historia sobre una constitución, sobre un texto normativo, no quiere decir que que es una historia del derecho como se hacía antes, una historia del derecho que se hacía una glosa al texto normativo y nada más. No. Este trabajo nos permite ver cómo se fue desarrollando la historia de esta constitución, cómo fue la riqueza del proceso que vivieron estos constituyentes para ir conformando la Constitución. Entonces, el estudio que hoy se presenta se enfoca en la historia del constitucionalismo local, como nos advierte el doctor Jaime Hernández. No solo como el efecto que produjo en el país los movimientos políticos que derivaron en la instauración de una república federal a través del constitucionalismo de 1824,
conformado por el Acta Constitutiva y la Constitución Federal de dicho año. El doctor Hernández Díaz en uno de los primeros capítulos nos va introduciendo en este contexto histórico para entender que el constitucionalismo de 1824 debe de ser entendido como las dos partes que se complementan, el acta constitutiva y la Constitución Federal de ese año. Estas dos partes que se complementan serían lo que posibilitarían y darían pie a que en cascada se viniera un movimiento constitucionalista en nuestro país. Pero el estudio aparte nos permite ver un poco más atrás. Nos está hablando de cómo estaba una cultura jurídica viva en este momento, que ya presentaba muchas muestras de cansancio, que ya estaba en sus momentos finales, en sus estertores, pero que aún estaba viva. Ahí estaba muy presente, sobre todo en la mente de las élites. Aunque en este momento comienza a ser desplazada ya por otra cultura jurídica. Una cultura jurídica diferente, como nos dice el autor, una cultura jurídica que va a tener un raigambre justnaturalista, pero más apegado a este justnaturalismo de corte protestante. A pesar de que seguimos en una cultura eminentemente católica, como lo advierte, esta ilustración jurídica ya se empieza a pigmentar con estas ideas justnaturalistas, racionales, de corte protestante, que van a hacer una total revolución en la ideología jurídico-política, no nada más de México, sino de toda Hispanoamérica. Por eso vamos a ver cómo en Hispanoamérica se van a empezar a instituir, a constituir a través de sus constituciones estados liberales y de derecho. Vamos a ver cómo no va a ser un cambio drástico, como nos lo previene el doctor Jaime Hernández en su libro. Va a ser un cambio que va a necesitar una transición jurídica, pero ya en el periodo en el que él estudia, vemos cómo ya están presentes todos los elementos que caracterizan a esta nueva cultura jurídica. Ya es una cultura jurídica, les decía yo, de signo ilustrado, racionalista, que se va a centrar en el legicentrismo y va a ser completamente garantista. ¿Qué quiere decir esto? Como nos lo decía ya Grossi, se va a cambiar de una cultura jurídica plural, un pluralismo jurídico, a un monismo jurídico basado únicamente o preponderantemente en la ley y totalmente garantista. La ley va a servir también para garantizar. ¿Garantizar qué? Garantizar los derechos inalienables del ser humano. Este derecho natural, este justnaturalismo, que como también nos lo muestra el maestro Jaime, en algunos momentos se introdujo como materia en los cursos de derecho con la monarquía borbona. Se va a quitar exactamente por estas influencias, pero vamos a ver que en México se vuelven a introducir estas clases de derecho natural. Y como nos advierte el autor, muchos de los justnaturalistas que van a estar
en boga y que se van a leer por las élites van a ser estos justnaturalistas que siguen la escuela alemana del derecho natural, ¿no? Por ejemplo, Einesio y Burlamaqui van a ser unos de los autores que más van a ser seguidos en este momento. Ahora, yo les reitero, este texto no es una simple glosa que se hace a la Constitución de 1825, a pesar de que, y es un plus, que al final viene la Constitución de 1825 y sus reformas, lo que va a hacer el doctor Jaime Hernández es meternos en el contexto histórico del momento en que sucedió, pero además introducirnos dentro de los debates en los que se estaba dando la creación de esta Constitución. Debates que van a reflejar el pensamiento y las aspiraciones, así como los intereses de las élites michoacanas. Entonces vamos a ver discusiones de todo tipo, muchas de ellas basadas en la lectura de todos estos autores que yo les decía hace rato, y que es un plus más de esta obra del doctor Jaime Hernández. ¿Por qué? Porque una de las fuentes principales para reconstruir el momento de creación de la Constitución son las actas, obviamente, de este constituyente. Pero como él nos advierte, estas actas no son lo elocuente que nosotros nos hubiera gustado que fueran, ¿no? En muchos casos son minutas, simplemente se da noticia de lo que se discutió o de que se discutió mucho, se discutió poco, pero no nos da más. Entonces, el maestro Jaime lo que hace es cubrir estas lagunas con su experiencia, con su conocimiento, porque él puede rastrear a qué autor están siguiendo, a qué constitución están aludiendo, aunque en las mismas actas no se vean. Entonces, vemos que además de estas fuentes a las que acudió, tuvo que hacer otro tipo de trabajo de archivo. Especialmente se ve que hubo un serio y profundo proceso de búsqueda y de análisis de documentos en el archivo del Poder Legislativo de Michoacán, el archivo histórico, pero incluso creo yo que hay también del archivo histórico del Poder Ejecutivo, porque podemos ver que ahí se están citando los informes de gobierno con los cuales se expresaban las quejas o se expresaban los problemas que tenían los gobiernos y que se estaban haciendo frente a los congresos. Pero además de eso, acudió a otra de las fuentes privilegiadas, a la prensa periódica. Él acude a la prensa para tomar la forma en la que están debatiendo una parte, una corriente política y otra corriente política a través principalmente de la prensa periódica. Entonces vemos que es un texto que tiene un trabajo de archivo sólido, que no se limitó únicamente a las actas del maestro Tavera Alfaro, sino que va mucho más allá. Es un trabajo más profundo, es un trabajo que además presenta la bibliografía más reciente sobre el constitucionalismo histórico y su transición
a este constitucionalismo moderno, como se le puede llamar. Entonces, el estudio ya en el centro del libro, a partir del capítulo 3, podemos ver cómo nos introduce en este momento genésico de la Constitución y nos muestra cómo es que la Asamblea está debatiendo, la Asamblea Constituyente, cómo está debatiendo para constituir a su entidad federativa. Ya es una entidad, Michoacán ya se constituye, va a ser una parte de la federación, va a tener soberanía, pero para todo eso hay que estructurar todos el edificio institucional y preservar los derechos de los gobernados, que aquí en este caso sería de los derechos inalienables del hombre. Entonces, vemos cómo a través de las discusiones en las que el doctor Jaime Hernández nos va guiando, nos va ilustrando a través de ellas las bases teóricas o legislativas en las que se estaban basando los constituyentes de esta Constitución. Nos hace la referencia a teóricos de la talla de Constant, Filangieri, Jovellanos, entre otros, pero también nos hace caer en precaución cuando se está cómo este constituyente conoce y tiene muy presente el constitucionalismo inglés, el constitucionalismo francés, el norteamericano y por supuesto el constitucionalismo español a través de la Constitución Gaditana de 1812. Este texto nos muestra cómo es que un mundo jurisdiccional que tenía una cultura jurídica en la que había como dice Tomás y Valiente, había una multiplicidad de leyes constitucionales, empieza a optar por una constitución escrita que se va a convertir en un pacto. Las constituciones históricas tradicionales eran leyes también que constituían pactos, pero aquí va a ser un pacto que se va a reflejar a través de la forma receptora del derecho que va a configurar la ilustración jurídica, como nos explica el maestro. Va a ser a través del producto principal de este absolutismo jurídico del que nos habla Grossi, de la codificación. El complejo pluralismo que yo les hablaba hace rato y que les decía que se convierte en un monismo identificado con la ley, va a ser una ley codificada. Y en materia política, la Constitución va a representar eso. Los códigos políticos van a representar este cambio del conjunto de leyes tradicionales, fundamentales de la cultura jurídica novohispana, a el cambio a un código político en el que se constituye ahora ya una nueva entidad político-jurídica, que en este caso va a pertenecer a una federación, a la Federación Mexicana. Y les decía que el doctor Jaime Hernández nos muestra cómo este cambio va siendo paulatino, no se va a dar de un momento a otro, y nos lo muestra, yo creo que principalmente cuando habla de los debates que tiene el constituyente en torno a
las relaciones que va a tener el Estado con la Iglesia Católica. Aquí es muy rica la reflexión que hace el doctor Jaime Hernández sobre la idea que tienen los constituyentes, pero también nos presenta el proceso y el contexto histórico que se estaba viviendo con respecto a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica que en determinado momento va a llegar a decir que el patronato indiano había quedado extinto porque el patronato indiano había nacido con base en un derecho de concordatos, y los concordatos se habían tenido primero con las personas de los reyes católicos, pero también con los monarcas españoles. Entonces la Iglesia Católica, a través de una junta de obispos, va a señalar que está extinto este patronato. Pero las élites políticas en México también van a empezar a discurrir con base en la ideología, sobre todo regalista, que había estado en boga, desde el siglo XVIII, sobre todo lo vamos a ver muy fuerte con Carlos III, pero lo podemos ver con toda la dinastía Borbón, como derecho de patronato, que está muy bien explicado aquí en el libro, también va a sufrir una transformación teórica en el que los monarcas van a empezar a decir que los concordatos no fueron más que un simple reconocimiento que hacía la Santa Sede de las regalías, o sea, de los derechos que tenían los monarcas por el simple hecho de ser monarcas. Con todos estos derechos que tenía para con la Iglesia, que era, por ejemplo, el derecho de presentación, que era para que el Papa entre una terna escogiera quién iba a ser el obispo, o para dignidades menores. También la corona tenía esas prerrogativas, las prerrogativas sobre los diezmos, etcétera. Todo eso los gobiernos mexicanos van a empezar a discutir si ellos son legatarios de todos estos derechos que correspondían a la corona. Y una de las cuestiones en las que se van a basar es en la soberanía. Si las regalías son parte de la soberanía del rey, y el rey dejó de tener la soberanía para trasladarla al pueblo, y el pueblo la está dando, da su ejercicio especialmente al poder legislativo, entonces ahí es donde puede estar quien debe de ejercer este patronato. Obviamente no va a haber este acuerdo, la Iglesia Católica se va a negar siempre, pero va a estar muy presente, y por eso les digo que el texto del maestro Jaime no es una simple glosa a la Constitución, porque en la Constitución podemos quedarnos con que es una Constitución que está reconociendo el catolicismo como una religión de Estado y que va a ser intolerante. Pero a través del texto del doctor Jaime Hernández podemos ver toda esta serie de discusiones teóricas, de discusiones políticas en torno a quién podía tener el uso de este patronato, o en caso extremo de las regalías que eran propias de la soberanía de la corona española.
Entonces, yo creo que en esta parte es donde mejor podemos ver cómo nos muestra este texto que una cultura jurídica está desapareciendo y está siendo desplazada por otra, pero aún perviven muchos de sus elementos. Entonces yo creo que en el elemento religioso y en el tratamiento de sujetar a la iglesia a la soberanía del Estado, negar totalmente que hubiera dos entes soberanos, como teóricamente ya se había establecido. El único ente soberano iba a ser el Estado, el pueblo, a través del Estado. Eh, Vamos viendo, nos va explicando muy bien, va desmenuzando muy bien este libro, cómo es que va cambiando estas ideas en torno al regio patronato, el uso del regio patronato y su extremo que va a ser el regalismo, sobre todo el borbónico, como decía hace rato. El autor, ¿qué es lo que hace también? Nos introduce en otro tipo de debates que parecerían que son algunos de mucha importancia, otros no tanto, pero que van a tener trascendencia. Una cuestión en la que llama la atención es el hecho de la ciudadanía, que al principio no se deja claro o no se habla claramente de la ciudadanía. Se dice cómo se puede perder los derechos, pero no se habla de la ciudadanía. Habla de los michoacanos, incluso de las michoacanas, aquí también hace esta prevención, pero no habla, no explica claramente quién va a ser el depositario de la ciudadanía, a pesar de la importancia que ya tenía el término para este momento. Como el maestro Jaime lo explica en su libro, estamos transitando de una cultura corporativa a otra cultura individual, en donde el ciudadano es el ente que va a ser el ente capaz de tener derechos y obligaciones, ya no tanto por pertenecer a una corporación, sino por el hecho de cumplir ciertos requisitos, como puede ser la edad. En este primer momento no se discute todavía elementos censitarios, sino que se deja hasta ahí. Posteriormente nos habla el libro de la construcción institucional de, del poder en Michoacán. Lo que van a ser los tres poderes, nos explica el texto cómo teóricamente se va a recibir de Locke, de Montesquieu, estas teorías para llegar a sentarlas como dogma, casi podríamos decir dogmas políticos en los que se va a establecer esta trinidad de poderes. El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, con los bemoles que aquí nos explican de por qué se negaba en algún momento que el poder judicial pudiera llegar a tener ese mismo estatus, a pesar del poder que significa poder emitir una sentencia. En fin, no se explica cómo se va dibujando estos tres poderes. El poder que va a tener preponderancia, innegablemente, como aquí se puede leer muy claramente a través de la explicación que nos hace el doctor Jaime Hernández, el poder que tiene primacía va a ser el legislativo. El legislativo va a tener muchas prerrogativas
frente a un poder ejecutivo al que se le va a tener desconfianza. Se le van a poner contrapesos. Uno de los contrapesos va a ser este consejo que va a tener, Consejo de Estado, en donde se le va a servir más que como un consejo, nada más que sirva para hacerle recomendaciones, ¿no? Va a ser un consejo que tiene facultades reales y que le puede servir de contrapeso. Y nos va a hablar también de cómo se estructura este primer poder judicial en Michoacán. Este poder judicial en Michoacán, que desde un principio se estructura a través de 3 instancias. La primera instancia, que va a estar indudablemente en manos de los alcaldes, de estos jueces populares, que la mayoría no saben leer y escribir, y que, como él ya nos lo ha explicado en otros textos, van a ser el pretexto del por qué hay problemas en cuanto a la seguridad pública y a la administración de justicia. Pero también nos explica sobre los dos, sobre las dos instancias superiores, el Supremo Tribunal y el Tribunal Supremo, que servía de segunda y de tercera instancia, y el de tercera instancia, que iba a servir también para enjuiciar a ciertos funcionarios públicos para determinados casos. Nos va explicando cómo es que se va debatiendo, cómo es que van peleando estos constituyentes, para que un poder no esté tan limitado por otro, para que no se le den muchas libertades, para que no se le den prerrogativas que no deben de tener. Nos muestra cómo se va dibujando. 12 horas. Y sobre la reforma constitucional, que podríamos decir que fue algo que se dio en vano, porque entró pronto el centralismo. Pues no, porque como nos explica el doctor Jaime Hernández, después que cae el centralismo en 47, vuelve a entrar en vigor esta constitución, y va a estar vigente hasta 1858, que es cuando se promulga la segunda Constitución de Michoacán. En esta reforma constitucional nos habla sobre un debate muy, muy interesante, ya sobre los requisitos de la ciudadanía, y específicamente la ciudadanía relacionada con la propiedad. Como ya lo han estudiado para otros lados, Bartolomé Clavero principalmente, se quería hacer establecer una ciudadanía con base en terratenientes. Y aquí nos va explicando el maestro Jaime cómo es que se dan las justificaciones de por qué es necesario que los ciudadanos tengan tengan tierras, tengan bienes, para que les preocupen los bienes, para que se sientan parte de esa sociedad, o incluso que tengan algún oficio, para que estén dentro de la sociedad, se preocupen por ella, y todo lo que tomen en serio el papel tan grave que significa ser un ciudadano. Esto al final no va a prosperar, no se va a permitir ligar la cuestión de la ciudadanía con la propiedad. Pero en cuanto al Poder Judicial, sí podemos ver
que se da un cambio más o menos drástico. Va a desaparecer una de las instancias superiores para quedar como lo conocemos hasta ahora, ¿no? La justicia en primera instancia va a estar a cargo de los alcaldes, ya se va a empezar a pedir la justicia letrada, que los jueces letrados, y va a haber el Supremo Tribunal que va a conocer de los recursos. A grandes rasgos, lo dije muy rápido porque es un texto que nos va tejiendo la historia o explicando el tejido de la historia de este momento constitucional de una forma sumamente erudita, pero a la vez didáctica, que yo creo que es un libro que se va a volver de consulta obligada. Y pues, maestro, no me queda más que felicitarlo por este libro y darle las gracias por permitirme comentarlo. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación, por la manera tan didáctica en que nos ha llevado al interior del contenido de este libro que estamos el día de hoy presentando y que sin duda, como usted lo ha mencionado, será una obra muy importante, no solamente para los eruditos en la Constitución y en el estudio del constitucionalismo o en la parte jurídica de cómo se componen las instituciones en México, sino también para los historiadores, porque detrás de este debate está la formación del Estado Nacional. Y en este contexto, Michoacán jugó un papel fundamental. Y creo que esto también es otra de las cuestiones muy importantes. Estamos hablando de un periodo de coyuntura, de cambios de cultura, no solamente a nivel jurídico, sino también en lo que tiene que ver con los lenguajes de la política, con la manera de comunicar y de representar lo que ha traído consigo el proceso del nacimiento de la ciudadanía, como usted muy bien lo ha señalado. En este sentido, pues no nos resta más que darle la palabra al autor, al doctor Jaime Hernández Díaz, para que dialogue con nosotros en este 48 aniversario de la Facultad de Historia. Bienvenido, doctor, a su casa, aunque sea ahora de manera virtual. Adelante. Muchas gracias, doctora Tere Cortés, directora de nuestra facultad. Yo quisiera iniciar mi intervención pues con varios agradecimientos. Primero, agradecer a la propia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a la Secretaría de Difusión Cultural, a su titular, el doctor Héctor Pérez Pintor, que hayan hecho suya la inquietud de editar este texto, este libro, alusivo a la primera constitución política que estuvo vigente en el estado de Michoacán y que fue promulgada en el año de 1825. Mi agradecimiento en consecuencia, porque esta decisión permitirá que tanto el público especializado, historiadores, como un público más amplio, tenga acceso al conocimiento de uno de los textos constitucionales más relevantes y más importantes que haya tenido el estado de Michoacán. Quiero mencionar que
Seguramente en próximos días, hacia el final del año, estará circulando plenamente la cantidad suficiente de ejemplares en dos versiones, en la versión escrita, tradicional, que es la que hoy estamos presentando y que me voy a permitir dar a conocer el día de hoy, y también la versión electrónica. Hoy en día las nuevas tecnologías se están imponiendo también en el terreno editorial, y el libro va a tener una doble presentación, una presentación escrita y una versión electrónica. Entonces, eso hay que agradecerle a la Universidad Michoacana y al esfuerzo también de Miguel Ángel Porrúa, que ha realizado un extraordinario convenio de colaboración con la Universidad Michoacana, que ha permitido dar a conocer distintos títulos en diferentes años. Por supuesto, agradecer a la Facultad de Historia que sea el primer escenario en el que hagamos esta presentación. Yo espero que sea solo eso, el primero. Me gustaría que también se hiciera en los espacios propios de la Facultad de Derecho, que es también, al igual que la Facultad de Historia, mi facultad, y además en la que se enseñan la materia de Historia del Derecho, que tiene que ver justamente con, además de la historia de las instituciones políticas y la historia social, con las líneas de investigación que vengo desarrollando como profesor de ambas instituciones. Entonces agradezco a la Facultad de Historia que en el marco de la celebración de su 48 aniversario sea posible la presentación de este libro. Por supuesto, agradecer la presencia de compañeros de trabajo, de amigos de muchos años, de alumnos de distintas generaciones, tanto en la Facultad de Historia como en la Facultad de Derecho, algunos exalumnos del posgrado que hoy se han enlazado, y a los propios alumnos de la licenciatura que han podido enlazarse hoy, que son mis alumnos y con los que ahora, aún en plena pandemia, no hemos dejado de trabajar a lo largo de este proceso tan complicado, tan difícil, pero también tan rico en experiencias que seguramente vamos a aprovechar todos en el terreno de la educación. Yo quisiera explicar más que el contenido profundo, que por cierto ha hecho una excelente exposición y se lo agradezco mucho al doctor Leopoldo López Valencia, uno de mis exalumnos, que ha hecho una descripción general de la obra extraordinariamente, que nos permite darnos un panorama general de la misma. Quisiera referirme a varias cuestiones que me parece son fundamentales. Primero, el libro que hoy se presenta es el resultado de varios años, yo diría que de muchos años de investigación y de reflexión. Aquí están presentes muchos años de trabajo, de algunos momentos en que se ha quedado pendiente alguna documentación, se le ha dado prioridad en otro tipo de libros, en otro tipo de textos, pero que
invariablemente he venido abordando en los últimos años en mis investigaciones. Me he dedicado a investigar a la vida política, la vida institucional de la Primera República Federal en México, porque creo que es un periodo fundamental para entender el desarrollo de la historia de México, el desarrollo de las instituciones, y yo creo que incluso para entender buena parte de la vida política contemporánea. Parece mentira, pero el tema del federalismo en México es uno de los temas centrales en el quehacer político del México de hoy y forma parte de los debates políticos de nuestro tiempo. Pero lamentablemente se hacen referencias al federalismo con muy poco conocimiento, inclusive en los meses anteriores hubo un movimiento de algunos gobernadores que se hacían llamar federalistas. Yo creo que solo tenían el nombre de federalistas. Estoy convencido de que muy poco conocían de los orígenes de nuestro federalismo, porque así lo dejaban de ver sus propias expresiones. Era más una campaña publicitaria de carácter político, poco sólida, y eso ponía en evidencia la necesidad de conocer nuestro federalismo, y hace necesario que se profundice, que se conozca, porque México tuvo un federalismo en serio, un federalismo muy radical, un federalismo que se adoptó como sistema político por convicción, pero que paulatinamente se fue diluyendo. Conocer las causas de por qué se fue diluyendo y por qué fue consolidándose un sistema que, aunque se llame federalista, tiene una lógica de otra naturaleza, más proclive a una centralización, pues yo creo que es parte de la necesidad de estos estudios. Entonces no es un estudio alejado del presente, como en general los estudios que he realizado parten de las preocupaciones del México de hoy, pero claro, tiene una perspectiva histórica e intenta hacer una aportación seria al debate acerca de nuestro federalismo. Todavía existe, aún en la historiografía especializada en el campo del derecho, una tendencia mayoritaria que tiende a presentar el federalismo mexicano como una simple copia del federalismo de los Estados Unidos, lo cual a todas luces es una afirmación inexacta, incorrecta, y ha sido superada por estudios históricos, entre otros los trabajos coordinados por la doctora Josefina Zoraida Vázquez y su seminario del federalismo del que formó parte, y que han esclarecido los orígenes del federalismo mexicano. Pero por otro lado, en el campo del derecho hay una historiografía muy rica, hoy casi en el olvido, lamentablemente, de uno de los grandes constitucionalistas mexicanos, moreliano, michoacano distinguido, que incursionó en los estudios históricos y desde luego que pionero en los trabajos de historia del derecho en nuestro país,
como es don Antonio Martínez Báez. Don Antonio Martínez Báez explicó y estudió el federalismo mexicano a partir de dos documentos básicos que lamentablemente están en el olvido y mucho menos lo iban a conocer estos personajes que se decían federalistas. El acta constitutiva de la Federación Mexicana de 1824, aprobada hacia fines del 23, pero promulgada propiamente en los principios del año de 1824, y la Constitución Mexicana de 1824. Don Antonio Martínez Báez en sus trabajos señaló que estos dos documentos forman parte de un solo proceso del federalismo mexicano. Y de allí deriva un rico periodo en la historia mexicana, escasamente conocido, que es justamente la República Federal Mexicana de 1824-1835. Él decía, don Antonio Martínez Báez, que solo se puede comprender el federalismo mexicano en la medida en que se estudien las instituciones jurídicas que he mencionado. El acta constitutiva de la Federación Mexicana, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no es un simple nombre de copia, de 1824, y las constituciones de los estados. Porque a partir de que se aprueba la Constitución de octubre de 1824, surge un rico periodo de producción de constituciones en las entidades federativas que se habían establecido en México en ese periodo. Es un federalismo muy rico porque además es un federalismo que adopta la tesis de una doble soberanía, la soberanía de carácter nacional y la soberanía de los estados. A pesar de que la doctrina jurídica no aceptaba eso y hablaba de una soberanía única, México adoptó una doble soberanía. Por eso es que sus entidades son entidades soberanas. Hay un gran debate en 1824 al respecto, pero ese debate no terminó con la elaboración de la Constitución del 24, sino que continuó en cada uno de los estados. Curiosamente, Michoacán es un estado que adopta esa idea de soberanía, pero no le da el título a su Constitución del 25. Yo quisiera que pusieran atención en el título. La Constitución de Michoacán del 25 se llama Constitución Política del Estado Libre Federado de Michoacán. Ese es el título de la Constitución, porque aquí volvió a darse el debate. Y obviamente que algunos constituyentes michoacanos señalaron que si bien es cierto que era factible la soberanía en todo lo que corresponde al régimen interior, no eran estados soberanos plenamente. Por eso no se incorporó. Lamentablemente, las actas del Congreso Constituyente, que es la fuente fundamental que conocemos, como bien lo apuntó el doctor Leopoldo López, no son actas en extenso, como otros estados recogieron sus actas con el debate completo, profundo. Aquí desconozco las razones, escasez de escribanos, limitantes de escribanos podría haber sido, de tal manera que las actas en muchos sentidos, como bien se ha dicho, son pequeñas
no pequeñas, pero sí notas que no son actas en extenso, ¿verdad? Eso impide conocer a profundidad el debate. Entonces, una tarea que nosotros tenemos que hacer es estudiar, tratar de sacar conclusiones, elementos de ese debate, complementarlo con el contexto, con el proceso histórico, con las ideas jurídicas que estaban presentes para poder esclarecer mejor las características de esta Constitución. Es una Constitución, yo creo que muy rica, al igual que todo el constitucionalismo mexicano. Es un constitucionalismo muy rico. Yo no comparto la tesis que se viene sustentando todavía por grandes estudiosos de que la Constitución de Michoacán y de los estados fue una simple copia de la Constitución mexicana de 1824. Esa es una afirmación equivocada, incorrecta. Los constituyentes de los estados elaboraron sus constituciones con una absoluta libertad, asumiendo plenamente esta idea de soberanía que he mencionado en un momento. Allí se encuentra la razón de por qué estudiar estos textos, no solo en Michoacán, sino en todo el país. Las 24 constituciones que se elaboraron entre 1824 y 1827 son el producto de una discusión libre, sin imposición desde el centro. Esto lo alcanza a ver uno cuando revisa todas las constituciones del país y veremos que se conformaron congresos legislativos con una composición distinta, poderes judiciales de una manera diferente. El papel de los ayuntamientos, aunque fue muy extendido, se asume de una manera distinta en las diferentes constituciones del país. El problema que tenemos los juristas, los que nos dedicamos al derecho, es que se tiene una visión muy equivocada del derecho hoy, se ve con cierto prejuicio al derecho. Se cree que no es importante, incluso yo batallo mucho en los propios seminarios entre historiadores para defender la importancia del estudio de lo jurídico como tal. Se parten de supuestos como si las ideas jurídicas fueran eternas, permanentes, como si al momento de elaborar estas constituciones ya existían, o como si fueran las mismas ideas de hoy. Y eso es otra apreciación profundamente equivocada. Y entonces tenemos un constitucionalismo muy rico que no hemos estudiado. Se han publicado las constituciones. Se conocen estos textos constitucionales y se conocen medianamente. En Michoacán ha habido una edición facimilar de hace algunos años por parte del Congreso michoacano y un texto muy antiguo que preparó un abogado michoacano, Ortega Calderón, con un apoyo, creo que fue un apoyo, ahora estoy convencido que fue un apoyo a distancia de Felipe Tena Ramírez, en realidad quien hizo el trabajo de revisión de las constituciones y sus publicaciones en 68 fue Jesús Ortega Calderón, en un texto publicado en 1968. Y nada más, no hay mayores trabajos. Afortunadamente hay estudiantes, jóvenes, historiadores, algunos que han sido mis alumnos, otros no, que han empezado a incursionar y que han empezado a publicar también aspectos de la Constitución del 25
Bueno, pues desde luego el propio Leopoldo López que nos acompaña, Elizabeth también, Martínez, y también se inician otros trabajos. Bueno, coordinamos hace algunos años un texto con el doctor Pérez Pintor, ya apuntando elementos de carácter constitucional, y hoy en día también otras historiadoras e historiadores contemporáneos abordan temas que se han venido apuntando y que son de la mayor importancia. Entre ellas, Nelly García Corona, que ha incursionado en los estudios de los congresos, del Congreso y de las instituciones políticas de este periodo, y se empieza a abrir una línea de trabajo que, junto a algunos otros textos que han hecho de partes de algunos temas relacionados con la Constitución, que nos empiezan a dar otro panorama de este periodo de la República Federal que requiere ser estudiado y analizado con mucho más profundidad. Desde luego que la labor que hace muchos años hiciera don Javier Tavera Alfaro al publicar las actas del Congreso Constituyente, ¿verdad? Curiosamente, actas publicadas no sin desencuentros con nuestra Facultad de Historia en aquel entonces y no sin complicaciones que nos llevaron a tener dificultades por muchos años con don Javier Tavera, y prohibiciones también, aunque después se superaron y se quedaron aparentemente saldadas, que no lo sé, no me quedo convencido que haya quedado saldadas todos los problemas que aquello generó, pero gracias a una edición también de la Universidad Michoacana. Esa edición de las actas del Congreso, aparte del Congreso del Estado, es una edición auspiciada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Si nuestra universidad también ha contribuido a conocer estas fuentes de estudio de la Constitución. Pero se han publicado actas, documentos de distintas épocas, pero han sido escasamente trabajados. No se ha profundizado en el análisis, y uno de esos temas era la propia Constitución. Entonces yo presento un texto que aborda dos etapas fundamentales de la Constitución. La primera, que tiene que ver con el texto original de 1825, su origen, trato de esclarecer que desconocemos, no sabemos dónde quedaron algunos de los anteproyectos o proyectos que se presentaron. Y finalmente trato de demostrar cómo fue estructurándose la Constitución en los distintos apartados que se fueron debatiendo paulatinamente entre 1824 y 1825. No es un solo proyecto. A veces se ha tenido la idea de que el trabajo final que hizo el diputado Padre Lloreda es el proyecto de Constitución. No es así. Él forma parte de una de las comisiones que revisaron gramaticalmente y el estilo de la presentación del texto. Eso se desprende de las propias actas del Congreso, pero también quedan claro allí que hay varios proyectos que han quedado perdidos, que no están en el archivo del Congreso de Michoacán, y que habría que seguir buscándolos, explorándolos, y que ayudarían mucho a entender los debates que se dieron en esa primera etapa. Yo procuro presentar las características de la organización del poder. Me interesaba mucho presentar un análisis de por qué
un apartado de artículos preliminares. Otras constituciones de los estados no tienen ese apartado de artículos preliminares. Artículos preliminares que están dedicados a la denominación del estado, a los derechos fundamentales, a las ideas de ciudadanía. Lo poco que se alcanza a percibir es que el modelo que siguieron los constituyentes michoacanos es la idea que habían expresado los constituyentes franceses de la época de la Revolución, que los artículos preliminares no forman parte del texto constitucional, aunque se publican como tal en la Constitución. Hay unas afirmaciones de Lloreda que inducen a pensar que eso fue lo que triunfó, aunque se publica como parte fundamental del texto. Y el resto está estructurado por títulos y por capítulos referentes a la organización del poder. Ya el doctor Leopoldo mencionó estos elementos. Yo no creo que hoy sea el momento oportuno. Yo creo que habrá oportunidad de algunos seminarios de apoyo complementarios para analizar estas ideas, pero sí subrayar que se organizó un modelo y un sistema político que no fue el mismo que se estableció en otros estados. Se organizó de manera peculiar el poder ejecutivo. En otros estados se acepta también el Consejo de Gobierno, pero pocos estados con las características y las funciones que adoptó el estado de Michoacán. Por ejemplo, en las constituciones de otros estados va a aparecer Consejo de Gobierno, pero no tiene las mismas facultades ni la misma composición que el Consejo de Gobierno de Michoacán. Vamos a encontrar poder judicial, vamos a encontrar juzgados de primera instancia, segunda instancia, pero no tienen ni las mismas estructuras ni las mismas características que tiene Michoacán. Vamos a encontrar elementos diferentes y distintos. Entonces yo intento en el libro presentar el debate intenso que se dio, la organización de poderes muy intenso, el debate en relación con la Iglesia, sin pretender agotar el tema de la Iglesia, solo en la medida en que fue un tema que es una expresión del federalismo de ese momento, porque se creyó que era una facultad de los estados regular el regio patronato y regular los aspectos relacionados con el diezmo. Narro el debate que se da sobre los ayuntamientos y en términos generales presento estos elementos, pero una segunda parte del libro es sobre la reforma constitucional. La Constitución de Michoacán muy pronto fue sujeta a una valoración y a una revisión. Entonces, hay un gran debate en la prensa michoacana. Es un gran debate político, es uno de los grandes debates en aquel momento en torno a lo que sería la organización del poder. La prensa michoacana va a debatir sobre elecciones, sobre justicia, sobre ayuntamientos, sobre hacienda, sobre ciudadanía, porque era el gran debate que se estaba generando a nivel nacional. Entonces, desde hace muchos años he conservado documentación en los primeros acercamientos que tuvimos al archivo del Congreso en relación con esta reforma, pero dado lo extenso, lo particular, siempre en otros trabajos se quedaba la idea de que no habría que incorporarlo, de que a lo mejor no era el momento oportuno y siempre dejaba de lado esta preocupación que siempre tuve de abordar el problema del gran debate que se dio en Michoacán entre 1830 y 1835, porque en realidad no culmina el proceso de reforma sino hasta 1835, es un proceso muy accidentado. Pretendo presentar un planteamiento teórico sobre la reforma.
¿qué se entiende por la reforma constitucional? ¿Por qué la reforma constitucional? Porque en aquella época existían ideas de que las constituciones no deberían de ser tocadas y sin embargo se va abriendo paso la necesidad de establecer criterios de reforma. Trato de presentar el modelo que adoptó la Constitución de Michoacán, que es un modelo rígido, sujeto a la revisión de 2 legislaturas, lo que hace muchísimos años otro gran constitucionalista michoacano, don Felipe Tena Ramírez, planteó como las constituciones rígidas. Y estas características, ¿cómo complicaron? Esa era la idea, complicar la reforma. La reforma a la Constitución no es como hacer una reforma a cualquier ley. Tiene que tener requisitos fundamentales porque la Constitución no es un documento más. La Constitución es el documento fundamental que rige la vida jurídica. Y entonces presento cómo ahora sí tenemos elementos entre 1830 y 35 para darnos cuenta del gran debate. Hay una gran diferencia entre la documentación que tenemos del 25 con respecto a la del 30. Ahora sí tenemos elementos del debate, sí sabemos qué se está debatiendo y cuestionando y cuáles son los argumentos que se esgrimen en uno y otro sentido. Revisamos, al igual que para la constitución del texto original del 25, fundamentalmente los expedientes del Congreso y la prensa. Ese es un complemento fundamental al debate que se dio. Dejo de lado muchas cosas. Algunas en particular porque la parte final del texto se encontraba en su revisión cuando surgió la pandemia. Y yo ya no tuve oportunidad de acercarme a los archivos. El archivo del Congreso permaneció por mucho tiempo cerrado y yo juzgué conveniente ya no detener una publicación de esta magnitud, porque además me queda muy claro que un solo libro no va a poder revisar toda la materia que hay sobre la Constitución, sobre la reforma. Se quedan pendientes entonces aspectos relacionados con los propios personajes que participan, profundizar en el estudio de los personajes. Trabajo los dictámenes de las comisiones del Congreso, sus argumentos, pero ¿quiénes son? Ahí hay otras historiadoras que están dando los pasos muy en serio y que nos llena además de satisfacción que estén dando esos pasos para complementar los estudios de un trabajo de esta naturaleza. No es un trabajo de una historia meramente del texto al viejo estilo de la historia del derecho. Intento plantear un análisis de lo que son las doctrinas, las concepciones del derecho. Es un trabajo de historia constitucional, de historia del derecho, pero también es un trabajo de historia de las instituciones jurídicas y políticas. Entonces es un trabajo que es muy útil para los que están estudiando la República Federal desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Es un texto que por eso juzgo conveniente que se conozca. Y dada la escasez de la circulación de la Constitución, se incorporaron anexos que tienen que ver con la Constitución completa del 25, la primera aprobación de las reformas que se hace y que se publicaron en la prensa local o que se dieron a conocer de manera impresa, pero que no es la reforma definitiva, y las reformas que se fueron aprobando en cada una de las legislaturas hasta culminar con las reformas definitivas de 1834-35. Entonces, ahí el historiador, el jurista, el politólogo
encuentra herramientas incluso para analizar específicamente y profundizar en los estudios de este texto constitucional y sus reformas. Se trata también de poner al alcance de las nuevas generaciones de historiadores elementos que permitan continuar con la investigación. Por esa razón, este texto no se queda solo en el análisis teórico, en el análisis de los orígenes, sino en los documentos que considero son fundamentales para continuar con este proceso de investigación. Agradezco a todos aquellos con los que he dialogado a lo largo de estos años, he intercambiado opiniones, a mis compañeros de seminarios, y también yo espero que muy pronto reactivemos el seminario de Historia del Derecho en Michoacán, que intentábamos reactivarlo cuando surgió la pandemia y ya no dimos otros pasos, pero este texto de alguna manera recoge los debates que hemos dado a lo largo de muchos años y sintetizan también buena parte de mis preocupaciones y de las preocupaciones de otros y otras historiadoras acerca del tema. Espero que se presente en otros espacios, que se hagan seminarios de análisis, porque es un texto que no se puede analizar de manera tan breve en una presentación como esta, que ya de suyo se ha alargado como es normal con un texto que aborda estas temáticas, pero se requieren seminarios especiales, creo yo, en espacios específicos que seguramente se irán generando en los próximos meses. Bueno, termino mi intervención señalando que con eso estoy también cerrando algunos ciclos. Hace muchos años publiqué un trabajo sobre el Consejo de Gobierno en un encuentro de la Suprema Corte de Justicia. Hoy estoy con un proyecto de investigación nuevamente sobre el Consejo de Gobierno y trabajando sobre el periodo de esta transición jurídica, el asesor letrado, que ha sido motivo de mi preocupación en el doctorado. Yo espero cerrar ese ciclo porque quisiera también retomar otros temas, algunos que tienen que ver con la actualidad y otros con la historia social, porque yo creo que nuestro país vive momentos estelares importantes en donde hay que dar el debate político y hay que hacerlo también con conocimiento y hacerlo desde el ámbito del derecho como lo hemos dado, porque lamentablemente las posiciones derechistas también se divulgan mucho, pero encuentran pocas respuestas en los ámbitos académicos y creo que hay que dárselas. Y yo estoy más que nada preparado para darlas en el campo del derecho, de la historia y desde luego sin pensar en el México de hoy y en el México de las transformaciones que estamos viviendo. Muchas gracias a la Facultad de Historia, muchas gracias a mis compañeros y compañeras de trabajo, a mis alumnas y alumnos, por permitirme presentar este libro y por acompañarme el día de hoy en esta presentación, y espero que sea muy útil este libro para emprender sus futuras investigaciones. Muchísimas gracias a la Facultad de Historia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Jaime Hernández. Ha sido una espléndida mañana el estar escuchando las voces de quienes están interesados y desde hace muchos años trabajan sobre estos temas que tienen que ver con la construcción del Estado Nacional, con los modelos, como es el modelo federalista, con el constitucionalismo, que de alguna manera son temas de mucha actualidad y que están presentes y sin resolver en algunos puntos,
sobre las dinámicas políticas que tiene actualmente el Estado mexicano. Me parece que es muy importante y esperamos que no sea la primera presentación, como ya lo han señalado el doctor Jaime Hernández, y que tengamos otras. Yo espero que en la facultad podamos rehacer una presentación en donde participen nuestros estudiantes, tengan la posibilidad de leer el texto y de participar. Quiero decirles también que al mismo tiempo que esta transmisión se está haciendo a través de Meet, también se está haciendo a través de Universitas Multimedios y por el Facebook. Pues está abierto el micrófono para el público, para los comentarios de quienes quieran participar, decir algo sobre este libro que estamos presentando el día de hoy. Le voy a pedir a la compañera Iracema también que nos haga extensivos y nos dé a conocer si están saliendo algunos comunicados. Felicitaciones para el doctor Jaime a través de los medios en que se está presentando el libro. María Hernández Mascote nos dice: muy padre, tío. Yo quiero un libro en físico. Me gusta más. Muchas felicidades. Martín Pérez Acevedo, enhorabuena, maestro Jaime, por este libro tan aportativo a la historia política de Michoacán. Lisset Rivera Reinaldos, felicidades, querido maestro. La maestra Sutsuki Heredia Pacheco, muchas felicidades, estimado doctor Jaime. Un gusto escucharlo. Los resultados de sus nuevas investigaciones, enhorabuena. La maestra Graciela Sánchez Almanza, buenas tardes. Sí nos llegaron felicitaciones en el Facebook Like. Así que tenemos también ahí un público virtual que está participando. Ana Laura Orozco Hernández, doctor Jaime, muchas felicidades. Espero el libro, se le estima. Octavio Rodríguez González, muchas felicidades, doctor Jaime Hernández Díaz. Es un placer escucharlo siempre. Marce Ceja, muchas felicidades, tío. Así que aquí hay de todo, ¿eh? Los académicos, los amigos, los quienes somos compañeros de trabajo y que fuimos en algún día estudiantes del doctor Jaime y el público en general. Lisbeth Macedo, felicitaciones, estimado doctor Jaime, siempre aprendemos de usted. Elizabeth Martínez, felicidades a mi maestro, soy lectora cautiva. Si alguien quiere participar, con mucho gusto, está abierto el micrófono y siguen llegando felicitaciones. Muchas felicidades, doctor Jaime, espero tener mi libro en físico, maestro. Esto lo dice Sandra Elizabeth Cortés Macedo. Nelly García, felicidades, doctor Jaime. Irene Velarde, muchas felicidades por este gran trabajo. Abrazos. Pues yo creo que todos estamos esperando el libro, Jaime, así es que tienes un montón. Yo espero que sean compradores, ¿eh? Irene Valverde, muchas felicidades por este gran trabajo. Abrazos. Bien, parece que nadie se anima a tomar el micrófono. Por supuesto que necesitamos leer el libro, pero ya tenemos un panorama muy amplio de el contenido y creo que ese panorama nos da para mucha discusión. Espero de verdad que en breve, cuando ya tengamos a nuestros alumnos más asiduamente en nuestras aulas, podamos conversar sobre este libro. Guadalupe Bravo dice: muchas felicidades por su trabajo tan especial. Éxitos. Pues después de este ramo de felicitaciones, Jaime, doctor Héctor Pérez Pintor, doctores que nos están acompañando el día de hoy, pues yo les agradezco mucho el que nos hayan acompañado, de los comentarios que han realizado sobre el libro, de la apertura que nos han dado sobre el contenido. Y pues muchas gracias a todos, y con esto estaríamos dando
la parte final y de despedida de esta presentación. Quiero decirles también a quienes nos acompañan que el día de hoy por la tarde, a las 5 de la tarde, cerrando ya con el ciclo de festejos del 48 aniversario de la Facultad de Historia, vamos a tener de manera presencial un acto donde queremos homenajear a 3 profesores de la Facultad de Historia que se han jubilado: el doctor Alejo Maldonado, al maestro Alonso Torres Aburto y al doctor Carlos Juárez Nieto. Espero que nos acompañen a través de la transmisión que también se hará vía Met y por el Facebook Live. Y pues un grupo más pequeño estaremos de manera presencial para también ya ir rompiendo la cadena y empezar a vernos con más frecuencia. Muchas gracias a todos y ojalá que nos acompañen por la tarde a partir de las 17 horas. Un saludo, un abrazo, Jaime. Qué pena que nos haya servido mi cámara. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Muchas gracias.